Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet y que involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar sobre ese supuesto momento de tensión, esa chispa que aparentemente encendió la controversia entre ellos. ¿Qué fue exactamente lo que Hande Erçel dijo que pudo haber molestado a Kerem Bürsin? Prepárense porque hoy vamos a analizar todos los detalles, rumores y especulaciones que rodean este asunto. Pero antes de que nos adentremos en el meollo de la cuestión, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que tendremos muchas más exclusivas y chismes jugosos como este. Bien, ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó corazones tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Senkalkam fue innegable, traspasando la barrera de la ficción y convirtiéndose en una historia de amor real, al menos por un tiempo. Su relación fue una montaña rusa de momentos dulces, apariciones públicas que derretían el corazón de sus fans y, lamentablemente, una ruptura que dejó a muchos preguntándose qué salió mal. Desde el principio su romance fue objeto de intensa atención mediática. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales explotaban con cada foto o vídeo que compartían juntos, y los fans, autodenominados anker, se encargaban de analizar cada detalle de su relación en busca de pistas sobre su futuro. Y es que la presión mediática, como sabemos, puede ser un factor determinante en cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que realmente dijo Hande que pudo haber enfadado a Kerem? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y, admitámoslo, un poco turbias. La verdad es que no hay una declaración oficial o un evento específico que se pueda señalar como el detonante de la ruptura. Mucho de lo que circula son rumores, especulaciones y versiones contradictorias que han ido alimentando el debate en redes sociales. Y es precisamente esta nebulosa de incertidumbre lo que hace que el tema siga siendo tan candente y relevante para sus seguidores. Una de las teorías más extendidas es que Hande y Kerem tenían diferentes prioridades y expectativas sobre el futuro de su relación. Se dice que Hande, con una carrera en ascenso meteórico, estaba más enfocada en su desarrollo profesional y en la expansión de sus horizontes, mientras que Kerem, quizás un poco más tradicional, buscaba una relación más estable y con miras a formar una familia. Esta diferencia de visiones, aunque no es algo malo en sí mismo, pudo haber generado fricciones y desacuerdos que con el tiempo terminaron por desgastar la relación. Imaginemos la presión de tener que equilibrar una agenda laboral apretadísima con las exigencias de una relación sentimental. No es fácil, y menos cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Profundicemos un poco más en este punto. Hande Erçel, una belleza turca que ha cautivado al mundo con su talento y carisma, se encontraba en un momento crucial de su carrera. Tras el éxito arrollador de Senkalkam, las ofertas de trabajo llovían de todas partes. Proyectos internacionales, colaboraciones con marcas de renombre y la posibilidad de explorar nuevos roles la mantenían constantemente en movimiento. Este ritmo frenético, aunque emocionante, inevitablemente imponía una carga considerable en su tiempo y energía, dejando poco espacio para compromisos personales más profundos. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor con una sólida trayectoria y una presencia magnética, parecía anhelar una conexión más arraigada y una estabilidad emocional que quizás Hande no podía ofrecer en ese momento. Algunos allegados a la pareja comentaron que Kerem expresaba su deseo de construir un futuro juntos, incluyendo la posibilidad de formar una familia, un tema que aparentemente generaba cierta reticencia por parte de Hande, quien priorizaba su crecimiento profesional. Esta divergencia de aspiraciones, aunque comprensible dada la etapa en la que se encontraban ambos, podría haber creado una brecha invisible entre ellos, alimentando la frustración y el resentimiento a medida que pasaba el tiempo. La sensación de no estar en la misma página, de no compartir la misma visión del futuro, puede ser devastadora para cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida está constantemente expuesta al juicio y la crítica. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de supuestas infidelidades. Como suele ocurrir en estos casos, se les atribuyeron romances con otras personas, aunque nunca hubo pruebas contundentes que confirmaran estas acusaciones. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, este tipo de rumores son infundados y solo sirven para alimentar el morbo y la especulación.
La industria del entretenimiento es un hervidero de chismes y falsedades, y es fundamental tomar estas informaciones con pinzas y no darles mayor credibilidad de la que merecen. Sin embargo, una declaración que sí generó cierto revuelo y que podría haber contribuido al enfriamiento de la relación fue una entrevista que Ande concedió poco después de la ruptura. En esta entrevista, Ande habló sobre la importancia de la independencia personal y de la necesidad de perseguir los propios sueños, incluso si eso significaba tomar caminos separados. Si bien sus palabras no iban dirigidas directamente a Kerem, algunos interpretaron que eran una indirecta sobre los motivos de la separación. Se argumentó que Ande estaba dando a entender que Kerem era un obstáculo para su crecimiento personal y profesional, lo cual, obviamente, no sentaría nada bien a nadie. Esta entrevista, analizada meticulosamente por los fans y los medios de comunicación, se convirtió en el centro de una intensa controversia. Algunos la defendieron argumentando que Ande tenía derecho a expresar sus sentimientos y prioridades, mientras que otros la criticaron por considerarla insensible y desconsiderada hacia Kerem. La realidad es que las palabras de Ande, sacadas de contexto y magnificadas por la vorágine mediática, probablemente añadieron leña al fuego y agravaron la situación. También es importante considerar que en una relación, las palabras no son lo único que importa. Los gestos, las actitudes y las pequeñas acciones del día a día también pueden tener un impacto significativo. Tal vez hubo situaciones en las que Ande, sin quererlo, transmitió un mensaje que Kerem interpretó como una falta de interés o de compromiso. O quizás Kerem, por su parte, tuvo actitudes que Ande sintió como una presión o una falta de apoyo. La comunicación no verbal, a menudo subestimada, puede ser tan poderosa como las palabras, y un malentendido en este ámbito puede generar conflictos y resentimientos difíciles de superar. En definitiva, es imposible saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y lo que ocurre detrás de las puertas cerradas es algo que solo ellos dos conocen. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La magia que compartieron en la pantalla y fuera de ella cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su ruptura, inevitablemente, generó una ola de tristeza y decepción. Y ahora, para añadir un poco más de contexto, es crucial recordar que ambos son figuras públicas con agendas increíblemente demandantes. Imaginen coordinar viajes, proyectos, entrevistas y compromisos sociales, todo mientras intentan mantener una relación saludable y equilibrada. La presión es enorme y a veces, incluso las parejas más sólidas pueden sucumbir ante el estrés. La falta de tiempo para la intimidad, la dificultad para desconectar del trabajo y la constante necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser factores determinantes en el desgaste de una relación. Además, la cultura mediática turca, como muchas otras, tiende a exagerar y sensacionalizar cualquier detalle de la vida personal de las celebridades. Un simple gesto puede ser interpretado como una declaración de guerra, y una mirada puede convertirse en el titular de una revista. Este constante escrutinio puede añadir una capa adicional de tensión a cualquier relación, haciendo que sea aún más difícil mantener la privacidad y la intimidad. Los paparazzi acechan constantemente, los medios de comunicación inventan historias y los fans analizan cada detalle en busca de pistas. En este entorno hostil, es difícil construir una relación sólida y duradera. Otro factor que no podemos ignorar es la influencia de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, críticas y comentarios negativos. Las parejas de celebridades a menudo se ven obligadas a lidiar con una avalancha de opiniones y juicios sobre su relación, lo cual puede ser extremadamente desgastante. Cada publicación, cada comentario y cada interacción son analizados al detalle por miles de personas, generando una presión constante que puede ser abrumadora. En el caso de Ande y Kerem, su relación fue constantemente analizada, comentada y juzgada por miles de personas en todo el mundo. Cada foto, cada mensaje y cada aparición pública eran diseccionados hasta el más mínimo detalle. Esta presión constante puede haber contribuido a la tensión que eventualmente llevó a su separación. La necesidad de complacer a los fans, de mantener una imagen pública perfecta y de lidiar con los comentarios negativos puede ser extenuante y puede afectar negativamente la dinámica de una relación. En resumen, la pregunta de qué dijo Ande Erçel que enfureció a Kerem Bürsin es difícil de responder con certeza. No hay una declaración específica o un evento concreto que se pueda señalar como el detonante de la ruptura.
Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, incluyendo diferentes prioridades, presión mediática, rumores y malentendidos. La falta de comunicación, la divergencia de aspiraciones y el estrés de la vida pública probablemente jugaron un papel importante en el desenlace de su historia de amor. Lo que sí sabemos es que Andy y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que por el momento han tomado caminos separados. Esperemos que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas personales y profesionales. Y quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo dirá si su historia de amor tiene un segundo capítulo o si quedará grabada en la memoria de sus fans como un hermoso recuerdo del pasado. En conclusión, hemos explorado hoy los entresijos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en la especulación sobre una declaración que pudo haber generado tensión entre ellos. Si bien no hay una confirmación definitiva sobre este incidente, hemos analizado las posibles razones que podrían haber contribuido a su ruptura, incluyendo diferencias en prioridades, la presión mediática y la influencia de las redes sociales. La falta de privacidad, los rumores infundados y la dificultad para equilibrar la vida personal y profesional probablemente fueron factores determinantes en el final de su romance. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? Me encantaría leer sus teorías. La especulación es parte del encanto de este tipo de noticias, y siempre es interesante conocer las diferentes perspectivas de los fans. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.